La causa y efecto por Exa FM. 1:45, saludamos con muchísimo gusto a Aldo Campuzano, codirector de México Elige. Aldo, te saludamos Carlos Vinicio Arredondo y Adán Rentería. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos. Igualmente, Aldo, muy interesante lo que tú presentas cada mes. Te agradecemos que elijas causa-efecto para hacerlo y rescatar diferentes temas de la numeralia que nos vas a presentar hoy. Cerca de 30,000 personas las que votan en Facebook y hoy con un dato de que los mexicanos piensan que este mes que estamos transitando y el que viene son los meses más críticos para la pandemia. ¿Estoy en lo correcto? Así es, efectivamente, hicimos la pregunta a los mexicanos de cuál creen ellos que será el momento máximo de contagios en el país. El 67%, es decir, 2 de cada 3 mexicanos, opinan que es este mes de junio y el próximo julio cuando vamos a vivir la mayor cantidad de contagios. Muy pocas personas, el 16% de los ciudadanos mexicanos consideraron que fue en mayo. A los gobernadores, porque hoy y no es una especulación, es una editorial, una estrategia hoy ya oficialmente de dejar a los gobernadores llevar las cosas a su manera, sin el apoyo federal, pues ahora todavía reviste más importancia el saber qué piensa cada estado de su gobernador o gobernadora. Así es, efectivamente, medimos y tenemos ya, este es el tercer mes que estamos evaluando la aprobación de los gobernadores frente al manejo de la crisis del coronavirus. En los primeros lugares tenemos a los gobernadores de Michoacán, Yucatán, Sonora, Nayarit, Querétaro y Quintana Roo. Estos son los 5 gobernadores. Hay un empate ahí, por eso menciono 6. Pero bueno, estos son los gobernadores que sus ciudadanos están evaluando de manera muy positiva. Estamos hablando de niveles del 79% de aprobación. Ese es el porcentaje particular para el gobernador en Querétaro, 79% de aprobación. Y vemos también que los últimos gobernadores con aprobación, es decir, los peor evaluados en este manejo de crisis, son el gobernador de Morelos, de Puebla, el Estado de México y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces vemos incluso que los gobernadores de oposición, del PRD, del PAN, independientes, del PRI, Movimiento Ciudadano, son los gobernadores que según los ciudadanos están haciendo mejor frente a esta crisis, contrario a los gobiernos de Morena y del Partido Encuentro Social, que se encuentran en los últimos lugares. Llama la atención casos como el de Barbosa, donde según lo que dicen, no solo tu encuesta, sino muchas, el desgaste es paulatino y cuando eres un gobernador nuevo, técnicamente, de nuevo ingreso, mejor dicho, técnicamente tienes que estar mejor ubicado en este ranking porque el desgaste político es menor. Este fenómeno no le ha ocurrido ni a Barbosa principalmente, pero tampoco a Cuauhtémoc Blanco, que están peleando el descenso, Aldo. Así es, efectivamente, pero ahora incluso cuando revisamos las aprobaciones generales, más allá de la aprobación del manejo de la crisis, vemos resultados muy interesantes. Por ejemplo, en los primeros lugares de aprobación general de gobernadores tenemos al gobernador Vila de Yucatán, al gobernador Domínguez de Querétaro, el gobernador Quirino Ordaz de Sinaloa, Claudia Pavlovich en Sonora, el gobernador Diego Sinue de Guanajuato, y destaco que precisamente 2 de estos gobernadores, el de Querétaro y la gobernadora de Sonora, este sábado se cumplieron 5 años de su elección, y entonces así como vemos que algunos recién electos y recién nombrados gobernadores están en los lugares más bajos de la tabla, también hay que destacar a los gobernadores que ya están en sus últimos meses de administración
y están en los primeros lugares en aprobación por sus ciudadanos. Aldo, estas mediciones se seguirán haciendo, me imagino, el tiempo que dure esta crisis sanitaria, pero hemos visto algunos flashazos de algunos muy malos, como Silvano Aureoles, como el Bronco, que en general venían muy mal calificados, y esta crisis los ayudó medianamente a desempolvar lo malo. Así es, en el caso del gobernador de Nuevo León, de Jaime Rodríguez el Bronco, hace 1 o 2 meses tuvo un repunte bastante importante en su aprobación debido a las medidas que estaba tomando en el estado. Los ciudadanos lo evaluaron y lo vieron bastante bien. Sin embargo, poco a poco, en el caso de Nuevo León, en el caso del Bronco, esta aprobación general de nueva cuenta ha venido a la baja. Y en el otro fenómeno que comentas del gobernador de Michoacán, tradicionalmente aparecía como el gobernador con la peor aprobación de todos los gobernadores, rondaba en los 11, 12 puntos de aprobación, y hoy tiene una aprobación del 33%, prácticamente triplicó esa aprobación que tenía previo, y de hecho este mes se coloca como el gobernador mejor evaluado en su desempeño frente al manejo de la crisis del coronavirus, con un 86% de aprobación en ese rubro particular. ¿Qué pasa con el presidente de México? Vemos que ha tendido a estabilizarse. Podemos ya hablar de un número que oscila entre el 47 y el 52%, Aldo. ¿Estoy desfasado o estoy en el rango adecuado? Estás en el rango adecuado. Efectivamente, el presidente lo que nos ha demostrado estos últimos meses, si bien veíamos algunos meses algunas ligeras caídas, este mes y el anterior ha tenido un ligero incremento el presidente. Hoy se encuentra con el 51% de aprobación. Si pensamos en el último mes que fue pre-COVID o pre una crisis de la magnitud que estamos viviendo, que fue febrero, el presidente tenía una aprobación del 53% en febrero y hoy tiene una aprobación del 51%, es decir, prácticamente está en los mismos niveles pre-COVID, aunque sí es importante destacar que se encuentra también 10 puntos abajo de cómo inició el año. Recordemos que en el mes de enero el presidente tenía una aprobación del 61%. Pues veremos cómo se van dando las cosas en materia de aprobación, de acciones. Lo cierto es que el poder desgasta y las crisis desgastan todavía más. Aldo Campuzano, la gente que esté interesada en conocer más de estas mediciones, ¿dónde lo puede hacer? Pueden entrar a nuestro sitio web, a mexicoelige.com, van a encontrar mucha más información. Voy a destacar 2 rápidamente, si me lo permiten. Claro, adelante. El fenómeno de la corrupción, que se coloca como el principal problema del país. Hay un alto porcentaje de los mexicanos que han visto en las compras de los artículos para atender esta crisis del coronavirus algún caso de corrupción. Estamos hablando de 2 de cada 3 mexicanos, que de igual manera ya en misma proporción 2 de cada 3 están pidiendo una reapertura económica del país porque sus ingresos ya se han visto afectados. Y cierro con un dato que creo que es muy importante sobre el cual debemos de reflexionar. Hicimos la pregunta: ¿usted en lo personal ha tenido síntomas del COVID-19? El 96% de los encuestados, de los entrevistados, respondieron que no. Y un 4% responde que sí. Ese 4% representa 3,5 millones de personas. Cuando revisamos ese número de 3,5 millones de personas potencialmente infectadas del coronavirus, este número es coincidente con lo que ha dicho la UNAM, que en sus estudios ha reportado que solamente el 5% de los casos están siendo tomados en cuenta en la cifra oficial, y también coincide con lo que han dicho otros expertos en la materia, incluso los exsecretarios de salud a nivel federal, cuando indicaban
que el número de casos reportados tendríamos que estarlo multiplicando por 25 o 30. Entonces, reflexionemos solamente sobre este dato, lo que nos dicen los especialistas en estos temas es que los datos estadísticos producto de las encuestas son valiosos, y lo que encontramos en esta ocasión, repito, es que hay 3.5 millones de mexicanos que potencialmente han tenido este coronavirus porque declaran ellos personalmente haber desarrollado alguno de los síntomas. Entonces, oye, Aldo, y llama la atención la cantidad de gente que no cree en el coronavirus todavía a estas alturas del partido, cuando México se encuentra rondando los 15,000 muertos más o menos. ¿Hay gente que no lo cree? Sí, claro, y de hecho hay un dato interesante ahí en la encuesta. Cuando preguntamos sobre la confianza de los mexicanos en las cifras que está dando el gobierno, se ha mantenido muy estable. El 60% que opina que hay más casos de los que el gobierno está reportando, pero hemos visto que las personas que dicen que el gobierno está exagerando en el número de casos se ha duplicado. En el mes de abril teníamos un 6% de los mexicanos que decía hay menos casos de los que el gobierno está diciendo, y el día de hoy ya tenemos un 13% que está pensando que la cifra oficial del gobierno está exagerada. Entonces sí hay un fenómeno interesante. Un peligroso y riesgoso fenómeno de incredulidad. Aldo, a ver si luego podemos platicar del cruce con tus números en Querétaro. Hay diferentes actores políticos que he visto en las redes sociales que has involucrado a estas estadísticas, y estamos a 364 días de que se elija gobernador aquí en Querétaro. Será muy enriquecedor platicar contigo de cómo van los números, a quiénes has metido en esta encuesta, y recordar que todo lo que mencionas se vuelve una fotografía del momento y que puede modificarse minuto a minuto, Aldo. Así es, y por eso es importante este seguimiento que le estamos dando todos los meses para poder ver ahora sí la película completa a base de esas fotografías. Muchas gracias, como siempre, Aldo. ¿Cómo te encuentran, Aldo Campuzano, en redes sociales o a México Elige? Pueden encontrarme en mi Twitter, @AldoCampuzanoR, o en nuestras redes México Elige, en Facebook, Twitter e Instagram, y repito, nuestro sitio web mexicoelige.com, donde van a encontrar toda la información que hemos platicado y muchas preguntas más. Gracias, Aldo, que te das un excelente día. Hasta luego. Gracias, 1:58, increíble que todavía hay gente que no cree en el coronavirus, ¿no?